Por ahí entremos el calendario. Cierra y despieza. Ahí sí. Estamos con esta pérdida. Procederemos con la ronda de preguntas por parte de la comisión. Profesor Fernando. Voy a comenzar a hacer la ronda de preguntas. Voy a hacer una pregunta individual. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Ignacio Vilos y soy coordinador de desarrollo pédagogo de la sede de Talca. Y a nombre del Centro de Innovación y Excelencia Docente le doy la bienvenida al webinar sobre escritura académica. ¿Me escuchan bien, cierto? Ya. Les voy a pedir que tengamos la cámara apagada para gente que tiene menos internet, para que solamente esté la relatora hablando y compartiendo la información. Y también les voy a pedir que por favor tengan ojo con los micrófonos, que a veces se escuchan cosas, entonces también por favor manténganse en silencio. Nuestra dinámica de trabajo hoy día va a ser, la relatora va a hablar y va a ceder la palabra para las consultas, ¿ya? Ustedes pueden agendar, levantar la manito para después hacer las preguntas o escribir en el chat como ustedes prefieran, ¿ya? Yo voy a dar los pases de preguntas para que usted se exprese y le quiero dar primero también la bienvenida a Josefa Oriana Mani, que es nuestra relatora de hoy día. Ella es especialista en lingüística, licenciada en lengua y literatura hispana, máster en lexicografía, perdón si me equivoco ahí, José, hispánica, de la RAE de la Universidad de León y colabora académica chilena de la lengua. Así que bienvenida, Josefa, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por darte el tiempo de compartir con nosotros y bienvenida a la Universidad Autónoma. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación, por la invitación y también por la concurrencia. Espero poder ser un gran aporte para usted y bueno, aquí estoy también para cualquier consulta y poder ayudarlo en todo lo que necesita. No se escucha, Ignacio tiene el micrófono apagado. Perdón, pasa a llevarlo. Pasa siempre, son cosas de ti, José. Les doy la palabra, mucha suerte, que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como ya me presentaron, soy profesora lingüista y lexicógrafa y ahora vamos a comenzar con este webinar sobre escritura académica. Primero comenzaremos con el objetivo. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de este webinar? Es comprender las dificultades presentes en la escritura académica de las estudiantes y sus posibles soluciones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuál es la problemática y cuáles son las soluciones que podríamos tener para abordarla. ¿Ya? Entonces, primero yo comienzo abriendo ahí, voy a ceder la palabra para plantearle la primera pregunta. ¿Por qué creen ustedes como docentes que los estudiantes tienen en general mal rendimiento en la escritura académica en los primeros años de universidad? Esa es la primera pregunta que les planteo. Entonces, no sé si pueden ahí, Ignacio, ir viendo el micrófono o escribirlo por chat. Profesores, como ustedes prefieren expresarse, queda libre, si quiere levanta la manito y yo le cedo la palabra también. La pregunta es, ¿por qué los estudiantes tienen en general mal rendimiento en la escritura académica en los primeros años de la universidad? Don Francisco Solamich, por favor. A ver, perdona. Ahí, aquí estoy en la oficina. ¿Se escucha bien o no? Se escucha bien. Sí, puedo prender la cámara. Hola. Hola. Josefa, ¿cómo te va? Gracias. A los y las compañeras de trabajo que están ahí. Mira, yo soy director de la carrera de periodismo acá en Santiago y este tema es bien pertinente para nosotros. Por cierto, hoy día, independientemente de cualquier profesión, cualquier carrera que estudien, los estudiantes que ingresan a la universidad, el tema de la redacción es fundamental, digamos. Ingeniero, publicista, trabajador social, psicólogo, etc. Pero con mayor propiedad, un periodista que estudia más, digamos, ¿cierto? Tiene una carga, ¿cierto? No va a llegar nunca a un diario, a una revista, las radios tienen que escribir libretos radiales, en televisión también, si tienen algún medio electrónico también, ¿cierto? Es impensado que se publique algo con alguna falta. Entonces es un tema que nosotros hemos conversado siempre,
Esta carrera justo partió hace 3 años con la pandemia, pero en cualquier otra universidad donde imparten periodismo siempre es un tema relevante. Y yo creo que la pregunta que tú haces, la primera interrogante, tiene varios factores que uno podría, no es una sola la respuesta, una sola la causal, ¿cierto? Hay, bueno, las condiciones de entrada de nuestros estudiantes también, desconozco cómo son en algunas otras carreras, pero por lo general en periodismo vienen de colegios subvencionados, particulares subvencionados, donde ha habido una mala preparación, una mala base, ¿ya? Súmale que los que echaron este año, alguien dijo por ahí todavía, me gustó una frase que se dijo, nos han sacado el pijama, ¿cierto? Porque hicieron su tercer y cuarto año en pandemia, los que echaron hoy, por lo tanto su último año presencial fue en segundo medio, tercero y cuarto ahora ha sido un año, yo diría, más bien perdido, hay que ser honesto con eso, pudieron a lo mejor sacar adelante vía plataforma, pero a lo mejor hay alguna, ¿cómo se llama?, causa y alguna correlación con la pandemia que también los ayudó. Cada vez leen menos, el nivel de lectura de nuestros estudiantes, no solo de nuestros estudiantes, sino de la población chilena en general, la lectura ha ido en retiro, ¿cierto?, en bajada, unas cosas de consultar los materiales en la biblioteca también, o han cerrado librerías, los libros están reemplazándose por libros virtuales en el fondo, pero en general no lee menos la gente. Y sobre esa lectura también tiene menos capacidad de comprensión, ese es otro tema también importante, la gente que lee, hay un porcentaje importante que no entiende lo que lee, ¿ya? Yo me atrevería a decir entonces mal rendimiento, y súmale que la tecnología ahí ha jugado en contra, teniendo miles de beneficios. Yo soy un gran defensor de la tecnología, pero los usos de los chats, digamos, los emoticones, las palabras se reemplazan por imágenes. Yo tengo hijos en edad adolescente escolar y los chats que me mandan son dedo para arriba, unas caras, unos memes. Yo les pongo algo, se ríen, un dedo para allá, o sea, nadie responde, o las palabras son con contracciones que ellos inventan, etcétera, ¿ya? Entonces eso también, la tecnología en eso nos ha ayudado mucho a ese tipo de cosas. Yo te diría que en líneas generales, a lo mejor yo podría resumir eso, que en el fondo una mala preparación escolar. Nosotros tenemos que hacer un quinto medio en redacción, tenemos una línea intensa de narrativa. Te digo, yo trabajo en 4 universidades en cargos similares, y esto es un problema transversal, es un problema transversal de los jóvenes, quizás algunos mínimos matices, pero en general eso, la lectura también es transversal, y un poco ahí está poniendo la Magali lo mismo, ¿cierto? El mal rendimiento porque no leen, y tampoco lo que leen es también cuando uno les da las instrucciones en la prueba, te repiten, te levantan la mano, profe, hay que poner esto, está clarito, le digo yo, profe, se puede contestar, pero lea las instrucciones. Uno les contesta el primero porque les tiene afecto y todo, pero también es porque o no entienden. Creo que eso, como en general, lo que yo podría aportar, y dejo ahí también abierto lo que está diciendo Patricio y mi querida Catherine Orellana y Magali. Un saludo al resto de los compañeros y compañeras. Gracias, Francisco. Como bien Gracias, dice Francisco, aquí tiene apoyos de don Patricio López, que básicamente dice lo mismo, y doña Magali Ahumada, que también dice que no leen, porque no leen, no sabe leer, no comprenden lo que leen. Una forma bastante abreviada de decirlo. Ya. Esos son los mensajitos, ¿cierto? Sí, aparece Catherine diciendo coincido con Patricio, pero agregó que no solo por la competencia de comunicación escrita, no solo académica, sino por lo general, por ejemplo, conocer técnicas de escritura y reescritura. Y agrega Andrea Avaria que los hábitos de escritura se limitan a medios más limitados en su expresión, redes sociales y otros. Las bibliotecas no están a la mano ni constituyen una referente amable. Próximo disponible en territorios de institutos, etcétera. Escuchamos permanentemente un hablar más limitado y empobrecido. Buen comentario. Eso, mi estimada José. Muchas gracias. Ya, no voy a responder primero la pregunta, a ver si la vamos a responder al final, esa es la idea. Y la segunda pregunta, muchas gracias por su comentario, es ¿cómo evaluamos la escritura académica de nuestros alumnos? ¿Qué método e instrumento utilizamos? Me gustaría conocer cómo evalúan ustedes a sus estudiantes, para tener más o menos una panorámica. Puede levantar la mano, escribir en el chat, profesor, les recuerdo. Sí, por favor. Me gustaría cómo evalúan, o sea, cuando yo evalúo un escrito, por ejemplo, en las carreras más humanistas, bueno, también en la científica, y se trabaja con harto paper, ¿cómo se evalúan?
el que está mejor escrito, si entiendo la idea, con rúbricas, con pautas. Me gustaría saber. Ya. Uso Uso ortográfico ortográfico. más que nada, agrega Pablo Müller. Ya. ¿Alguien más para conocer un poquito? La pregunta es, ¿cómo evaluamos la escritura académica de nuestros estudiantes? Rúbrica. Andrea dice, se utilizan rúbricas que permiten evidenciar los procesos de escritura como ideas claras, citando referencias e ideas propias. Ya. Rúbrica, dice Pablo directamente. Escala de apreciación. Ya. Pauta y rúbrica. Ya. Ahí estoy Exactamente. leyendo los que llegan. Ya. Rúbrica de escala de apreciación. En FG tenemos pauta y rúbricas para evaluar productos, ensayos e informes. FG por si acaso información general, José. Ya, listo. Muchas gracias. Entonces, al final, la idea es que hagamos una panorámica un poquito de esta problemática, analicemos y luego al final vamos a responder sintéticamente a estas preguntas. Se las vamos a dejar, primero tenemos el objetivo, tenemos las preguntas y al final vamos a ver si se resuelven. ¿Ya? Entonces, comenzamos primero. A mí me gusta partir de lo general a lo particular. Me gusta comenzar con ¿qué es la escritura académica? Porque muchas veces hablamos de escritura académica, pero ¿qué es? Eso es lo que yo me cuestiono como ya, sé lo que es la escritura académica, entonces aquí les tengo algunas definiciones. La escritura académica abarca todos aquellos tipos de textos que son producidos en un contexto universitario, tanto por los estudiantes como por los docentes e investigadores, y que tiene como objetivo la difusión del conocimiento científico. Pues ahí tenemos propósito comunicativo. ¿Cuál es el propósito? Divulgar el conocimiento acumulado o el conocimiento científico. En la universidad principalmente nosotros queremos evaluar el conocimiento que han acumulado hasta cierta fecha, viendo ciertos temas, ciertos cursos. Y algunos textos que forman parte de la escritura académica, le hice alguna síntesis acá, tenemos informe académico, monografía, ensayo, artículo paper, tesis, tesinas, etc. ¿Ya? Entonces ahí nos estamos yendo hacia el área del texto. Si lo vemos los textos no literarios, nos vamos texto expositivo y texto argumentativo, ¿cierto? Tenemos ahí esas dos aristas. Entonces, ¿qué elementos son importantes a considerar? Primero que todo, un texto académico de calidad es aquel que es rico informativamente, ¿ya? Es decir, que tiene que informar, refiere fuentes necesarias, es decir, que yo tengo que buscar en fuentes ya necesarias, precisas, verídicas. El texto es coherente, es decir, es coherente, tiene progresión temática, tiene una idea general, el sentido se comprende, ya tiene un tema, está bien cohesionado el texto, es decir, las ideas están bien hiladas, están bien unidas por conectores, y es correcto y adecuado al propósito. Es decir, si yo comienzo de lo general, ¿cuál es el propósito comunicativo de mi texto? ¿Ya lo persigue o no? ¿Lo cumple? ¿Cumple el propósito? ¿O tengo un propósito y finalmente no lo cumple? ¿Ya? Eso es importante. Por lo tanto, antes de redactar un texto académico, ¿qué es importante conocer? Primero, el propósito. ¿Cuál es el propósito de mi texto? ¿Cuál es la audiencia? ¿Es para toda la universidad, para un grupo específico? Porque dependiendo de la carrera estamos usando más tecnicismo. Entonces, ¿puedo ocupar grandes tecnicismos o no? La idea es que la persona que lea entienda lo que yo estoy escribiendo, ¿ya? Los componentes esenciales de su estructura. ¿Cuál es la estructura del texto? ¿La conozco a cabalidad? ¿Cuál es? ¿Ya? Fuentes. ¿Cuáles son las fuentes que voy a utilizar? Ya tienen que estar relacionadas con el tema. La extensión del texto que voy a escribir y cuáles son los mecanismos de coherencia y cohesión que se abarcan tanto, se habla tanto de eso, pero ¿las conocemos a profundidad? Primero, me gustaría comenzar con algo general también, que son las dimensiones de un texto, ¿ya? Primero, el análisis lingüístico. El análisis lingüístico tiene que ver con las oraciones, los sintagmas, cómo está estructurada la oración, se comprende las palabras, qué tipo de lenguaje estoy utilizando para los textos académicos, tercera persona,
¿cierto? Un lenguaje formal. A veces usamos entre primera y tercera persona, ¿cierto? ¿Cómo voy organizando las oraciones? También estructurada, porque si una oración es agramatical no la voy a entender. Luego nos vamos al análisis estructural. ¿El texto tiene distintas partes? ¿No tiene partes? ¿Se entiende el género? Y en la estructura. ¿Cuál es la estructura del texto? Porque la mayoría tiene introducción, desarrollo y conclusión. Sí, pero una introducción de un ensayo no es lo mismo que una introducción de un paper. ¿Ya? Entonces, conozco bien la estructura. Análisis semántico. ¿De qué se trata el texto? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es el tema? ¿Qué datos contiene? ¿Cómo se relacionan la idea entre sí? Y por último, nos vamos al análisis pragmático, que tiene que ver con la situación comunicativa, es decir, el contexto. ¿Quién escribe? ¿Por qué escribo? El propósito. ¿Para quién estoy escribiendo? La audiencia. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Esas son las 4 dimensiones de un texto. Para eso yo les voy a presentar una propuesta de Didactex, que son expertos en didáctica de la literatura, de la escritura, ¿ya? Y acá se presentan 6 fases. Dentro de estas fases tenemos primero que todo que son recursivas, es decir, que se van a ir repitiendo y se van a ir intercalando durante el proceso de escritura. Ya son 6 fases que sí, están ordenadas, pero cuando son recursivas en el hecho de que yo voy a ir ocupando una, pues después voy a ir a otra y después voy a saltar nuevamente a la primera, quizás me voy a saltar 2, es recursiva, nunca termina, ya es un proceso que nunca va terminando. También son esenciales para la construcción del sentido del texto. Ya se trabaja con estrategias cognitivas, es decir, del conocimiento, y metacognitiva. Acá la persona, el escritor, se cuestiona, se reflexiona sobre su proceso de escritura. Ya por lo tanto tiene que ver con el conocimiento y reflexionar también sobre el proceso de escritura, ya que eso es muy importante. Las estrategias cognitivas y metacognitivas implicadas en cada una de estas fases no se desarrollan de manera espontánea, ya no son espontáneas, sino que requiere de una instrucción sistemática que explicite al estudiante cuáles son cada una de estas fases, en qué consisten, cuáles son las estrategias, para que el escritor vaya aprendiendo en cada una de estas fases, ¿ya? ¿Por qué? Cuando uno sale del colegio y pasa a la universidad, la mayoría son escritores inexpertos los primeros años de universidad. Ya las personas tienen una memoria de trabajo más limitada, su capacidad de gestionar los conocimientos, la habilidad, el tiempo para escribir un texto también lo es. Es difícil, es complejo al inicio. Ya entonces, la propuesta de estas fases ayudan a regular la tensión cognitiva que supone gestionar una gran cantidad de estrategias, de habilidades y de conocimientos de manera simultánea, porque como les digo, son estrategias cognitivas y metacognitivas, entonces el estudiante en los primeros años colapsa un poco, ya se centra la nota en el producto final y esté como esté, tengo que responder en tal fecha, ahí está el trabajo, punto, pero no hay un proceso, que es lo importante, sobre todo para los procesos, ya como cuál es mi proceso de escritura, reflexionar sobre ello. Y aparte de conocer, y porque cuando uno aprende a escribir, aprende a leer, y viceversa. Ya van los 2 niveles de la mano. Entonces, les voy a presentar primero una panorámica a modo general. ¿Cuáles son estas fases de escritura? La primera tiene que ver con el acceso al conocimiento o activación mental de la información, ya que posibilita la estimulación de imágenes, de lugares, de acción, acontecimientos que pueden derivar en la producción textual. 2, la planificación o estrategia de organización, que debe estar guiada por la formulación de un objetivo final, que oriente el esquema del proceso y busque una estructura para dotar de significado propio al texto. 3, tenemos la producción textual que requiere atender tanto las normas de organización, de ortografía, de estructura, de orden semántico, coherencia y cohesión, ya todo lo que es con la producción del texto, el producto final. Posteriormente viene la revisión, ya revisar el texto, evaluarlo críticamente, ya. Después la quinta es el proceso de redacción y por último, difusión del texto, ¿ya? Difundo el texto. Y la última etapa, la sexta, es presentación oral. ¿Cómo paso yo de lo escrito a lo oral? Requiere también de una habilidad compleja. Ya, entonces, primero escribo y luego, ¿cómo lo paso a la presentación oral? Y ahí vamos a ir viendo cada una en más detalle.
Entonces, la número 1, el acceso al conocimiento. Acá, primero, es importante mencionar que todo acto de escritura tiene que ser motivado. Ya, es decir, que la persona tiene que tener un objetivo, tiene que tener una motivación para escribir, ¿ya? Luego, esta estrategia de organización tiene que ser guiada por la formulación de un objetivo final que orienta el proceso y busca una estructura que cumpla con el objetivo comunicativo, ya es decir, ¿qué texto voy a hacer? Informativo, ya cuál es el propósito, informar, por lo tanto tiene que llegar a ese objetivo final, el producto, ¿ya? ¿Qué requiere también acá? Qué importante los conocimientos previos, ¿ya? Acá se activan los conocimientos previos, que yo en general le digo a los estudiantes, es la enciclopedia que tenemos, el capital cultural, la enciclopedia que tenemos hasta ese momento. ¿Qué conozco yo sobre el tema? Ya voy a trabajar sobre por ejemplo, la migración. ¿Qué conozco yo sobre la migración? ¿Qué sé sobre ello? Empiezo a activar mis conocimientos previos, ya, del tema, con respecto al tema, también con la estructura, el ensayo. ¿Qué sé yo sobre el ensayo? ¿Se conozco la estructura? ¿Cómo está ordenada? Ya, comienzo a activar todo el conocimiento que llevo hasta ese momento. También acá trabajan diversas estrategias cognitivas y metacognitivas que tienen como objetivo realizar dos actividades clave en la escritura académica, ya. El primero es familiarizar al estudiante con el género discursivo académico. Y entonces, la idea es que nosotros presentemos variados textos, pero con el mismo género, del mismo género, por ejemplo, el ensayo. Hago al estudiante leer 5 ensayos, 6 ensayos. Y algunos de ellos los podemos analizar en clase, podemos ir analizando paso por paso, párrafo por párrafo, para que ellos se familiaricen con el género y ellos mismos puedan ir identificando las características que tienen relativamente estables de cada uno de los géneros. Entonces ahí los estudiantes van identificando y ellos mismos van infiriendo la estructura. ¿Ya? Entonces es un método al contrario, no es que yo le dé la estructura hecha, sino que leemos, ellos identifican las partes y eso mismo lo va a ayudar para que también después pueda escribir, ¿ya? Y lo otro es investigar en fuentes confiables, es decir, que no busquen en cualquier lugar, sino que tienen que buscar en Google Académico, lo saben usar, qué tipo de texto. Muchas veces uno les da información, si ya busquen sobre un tema y no aparece el autor, no aparece la fecha, ¿me sirve efectivamente eso? O buscan un paper, una revista científica. Comenzar a buscar en... Josefa, se silenció el micrófono. Ahí, no Ahí sé sí, hasta dónde llegué. ¿Se sí, escuchó hasta...? se escuchó. 3 segundos se escuchó. Ah, ya. Ya. Bueno. Eso es lo importante. Primero, familiarizar al estudiante con el género, presentarle diversos textos para que lea, pueda identificar la estructura por él mismo, analizarlo en conjunto y luego también ir guiándolo en el proceso de investigación, ¿ya? ¿Qué fuentes deben utilizar? Luego, la planificación. En la planificación, el productor ¿qué tiene que hacer el escritor? Definir el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Ya? ¿Cuál es la intención comunicativa, propósito, pragmática, cierto? Lo que implica elegir un tipo de texto, argumentativo, expositivo, explicativo, descriptivo, narrativo. Primero tengo que saber para ver qué verbo ocupar, cómo comenzar con mi escrito, ya definir el género, identificar al público, porque como les digo, y así es más general, puedo hablar, quizás no ocupar tantas palabras técnicas, pero si es bien específico, puedo ocupar muchos tecnicismos, pero si no los tengo que explicar. Ya si hablo de la lingüística generativa, tengo que explicar lo que es la lingüística generativa o la disponibilidad léxica, porque quizás la persona no lo va a entender. Entonces, eso me va a influir en la introducción, que tengo que comenzar explicando lo que es, ¿ya? El escritor tiene que organizar la información recuperada sobre el tema de escritura y planificar su aparición en el texto. Piensa en la distribución de la información de acuerdo con la estructura del género discursivo. Entonces acá en la planificación ya comienzan a organizar las ideas, las comienzan a hacer un borrador. Ya pueden empezar a hacer un borrador, una lluvia de ideas, por ejemplo. Una lluvia de ideas y también puede ir organizando, jerarquizando ¿en qué? En mapas, en esquemas, en fichas. Ya ahí primero busqué la información, lluvia de ideas,
¿cómo lo organizo? Mapas conceptuales, los más importantes. Y después estos mapas los puedo ir organizando también en el índice, en la introducción, ya me va a ayudar a organizar toda mi información, ¿ya? Luego, la redacción. Acá, en la redacción, el escritor produce uno o más géneros discursivos, ¿ya? La producción de los géneros que tienen como propósito ordenar la información recolectada sobre el tema. Entonces ella comienza a organizar la información. Esto va en la introducción, esto va en el desarrollo, esto va en la conclusión. Ya a las personas que hacen investigaciones siempre les digo, el resumen, el abstract se hace al final. Al final. El título, de hecho, también, ahí depende, porque si va relacionado con el objetivo general y con el tema, claro, ahí lo hacen al principio. Si no tienen claro, lo pueden hacer después también. Ya lo voy modificando también el título, pero son elementos importantes. Siempre le digo, resumen abstract al final, porque ahí ya tengo toda la información y hago un resumen de todo lo que hice, ¿ya? Redacto el primer borrador, ya tengo que pensar que va a ser un borrador, ya con el objetivo de la escritura, con el propósito, con el tema, todo organizado. Comienzo a organizar ya. Sería primero entonces busco información, luego comienzo a hacer lluvia de ideas, estructuro, y ya en la redacción organizo, redacto mi primer borrador, ¿ya? Acá me fijo también en que el texto sea coherente, esté cohesionado, comienzo a usar los marcadores discursivos, también acá siempre les aconsejo, al inicio de cada párrafo, cómo voy relacionando los párrafos con los marcadores discursivos. El primero tiene que estar relacionado con el segundo y con el tercero, y los marcadores me van hilando a mí los párrafos, y eso me va generando progresión temática y coherencia. Les digo, no sean reiterativos, no repitan tanto lo mismo. Ya un párrafo, una idea por párrafo. Así vamos organizando causas, consecuencias, soluciones, conclusiones, ¿ya? Revisión y reescritura. En esta fase ya tenemos un análisis más crítico, ¿ya? Tenemos que observar nuestro trabajo, ¿ya? Lo criticamos, lo editamos, ¿ya? Tenemos que identificar las discrepancias que se dan entre el texto que se está produciendo y el que se pretende producir, ¿ya? Entonces, primero, yo tengo que tener definido qué es un texto de calidad, ¿ya? ¿Qué es un texto de calidad para mí? Tiene que estar cohesionado, ser coherente, tiene que tener la idea principal, los textos no literarios, de repente el título tiene que relacionarse con la idea principal, tiene que abarcar el tema, son detalles que me tengo que ir fijando. En paper, la idea principal con el objetivo general, ya el objetivo específico, todo bien organizado, ¿ya? Precisar cuáles son los indicadores textuales, es decir, las marcas o los rasgos que otorgan a los textos corrección, concisión y propiedad, tanto en el proceso de composición como en la revisión o corrección del producto final, ¿ya? Y que ponen de manifiesto que un texto es de mayor calidad que otro. Es recursivo, acuérdense que la recursividad, yo por ejemplo, busqué información, hice un mapa, escribí y luego edité. Quizás voy a tener que volver a buscar información que me faltó, o quizás voy a ir directamente a escribir nuevamente nomás. Ya, entonces, por eso digo que es recursivo, uno va jugando con todas estas fases, se va moviendo entre todas estas fases, ¿ya? Hasta que uno da el texto por finalizado. Yo siempre digo, en realidad uno finaliza cuando ya tiene que entregar. Porque si uno revisa y revisa y revisa y es perfeccionista, siempre le va a encontrar algo, va a encontrar que un punto, una coma o una idea y se repite acá, siempre le va a encontrar un detalle, ¿ya? Luego, establecer qué operaciones mentales, es decir, la adición, la supresión, la sustitución, la reorganización, se activan, ¿ya? Y sobre qué unidades lingüísticas y textuales se interviene. ¿Dónde intervengo yo? En el texto, en el párrafo, en la frase, en la palabra, en la sílaba, en la letra y en la ortografía. ¿Dónde? ¿Ya? Ahí yo voy a ir jugando, voy a ir editando, voy a suprimir el tema de la correferencia. Ya no voy a, si, obviamente el tema se va a repetir, pero igual voy a ocupar sinónimo o frase equivalente, voy a ocupar algo para no repetirlo tanto, tanto tampoco. Repito mucho un verbo, repito mucho una palabra, ya que hay una distancia importante entre un párrafo y otro, ¿ya? Entonces, estas operaciones, por ejemplo, las operaciones mentales, son importantes y las unidades pueden afectar o no al significado, ¿ya? Entonces es importante, si yo no escribo bien,
perdón. Ah, ya. Si yo no escribo bien, no entiendo mis ideas, las tengo que ir redactando nuevamente, las tengo que ir corrigiendo, ¿ya? Y para eso el proceso de revisión y reescribir el texto, ya corregir mis errores gramaticales, ortográficos, léxico, todo, semántico, pragmático. Ahora también, cabe destacar, todavía estoy en la revisión y reescritura, que este momento es muy importante porque es un momento muy reflexivo, ¿ya? Acá yo me autocritico, hago una crítica a mi trabajo. Por lo tanto, estoy en un proceso muy metacognitivo porque estoy reflexionando sobre mi proceso de escritura, luego lo voy a editar, lo voy a reescribir, por lo tanto es muy reflexivo. Y ahí también voy gestionando mis tiempos, cuánto me demoro en escribir, cuánto tiempo le dedico, ¿ya? En cuánto tiempo voy a editar mi texto, ¿ya? Esta fase de revisión también estará presente en cada momento de producción implicado en el proceso de escritura y desarrolla los pasos evaluativos requeridos hasta la consolidación del texto final. La edición, revisarlo, editarlo, va a ser hasta que yo entregue el trabajo. Hasta ahí recién va a terminar. ¿Ya? Entonces, los principales fenómenos que intervienen en la revisión de la escritura tienen que ver con la función evaluadora de la lectura. Ahí estoy ocupando también la lectura, porque leo mi trabajo, lo leo, y yo me pasa que leo 5 o 6 veces mi trabajo y lo leo y lo encuentro en detalle, lo corrijo y digo, ya, que llegue la fecha porque si no, no lo voy a enviar nunca. Ya, porque voy encontrando detalle, sin fin. Por eso, y voy reflexionando también sobre mí mismo, voy aprendiendo, ¿ya? La tarea principal será el análisis de los textos intermedios, los borradores y el resultado final, el texto producido. Entonces yo voy a ir analizando. Ahora voy organizando. Busqué información, ya. Hago una lluvia de ideas, mapas conceptuales, hago un borrador, el primer borrador, luego lo edito, lo reescribo, ¿ya? Ahora vamos avanzando a la edición. Yo en la edición voy examinando mi texto, ya lo examino y le doy los cuidados finales en relación con la ilustración, la dimensión notacional, su correspondencia con las normas editoriales, por ejemplo, si estoy haciendo un paper, ya. ¿Qué me piden? Times New Roman 12, es más de estilo, de formato, ya, por ejemplo, tiene título, tiene subtítulo, las tablas, por ejemplo, están organizadas, los gráficos, está todo organizado, ya como me piden el interlineado, cuántas palabras son, en el resumen, cuántas tiene que haber, palabras clave, y ahí voy viendo todo el tema del formato. Y por último, nos vamos a la presentación oral, ya, en la presentación oral se trabajan distintas habilidades también, porque ahí yo tengo que ser capaz de pasar mi texto escrito a una presentación oral, ¿ya? Entonces ahí se establece una relación directa con el auditorio, ¿ya? Ahí, ¿a quién? Ya escribí algo. Ahora voy a utilizar un lenguaje formal, adecuado al contexto, y ahora tengo que exponer, es decir, tengo que sintetizar todo lo que escribí. Es como volver al inicio. ¿Ya? O sea, volver al inicio porque ahora tengo que, de todo lo que escribí, ¿cuáles son las ideas principales? ¿Cuáles son los temas? ¿Ya? Ir mencionando, tratar de poner todo lo que yo hice, lo escrito en un PPT o en un Canvas, ahí voy a ir viendo qué medio voy a utilizar, pero para ser enseñado, porque ahora el propósito de la presentación oral es enseñar a otros. Ya, de todo lo que yo hice en la investigación y lo escribí, ahora tengo que ser capaz de enseñárselo a otra persona, ¿ya? Ahí elaboro un PowerPoint, como les decía, cualquier forma audiovisual, tengo que ir jugando con videos, mapas mentales, todo lo que me sirva, ¿ya? Utilizar un lenguaje formal, porque una cosa es por escrito y la otra es oral, que no se nos vaya a salir una palabra que quizás no va de acuerdo al contexto, ¿ya? Y por lo tanto, por eso todo este proceso, toda esta fase tiene que ver con una escritura reflexiva. Ya son estrategias cognitivas y metacognitivas. Ya, o sea, yo voy adquiriendo conocimiento, también voy utilizando aquel conocimiento que yo ya tengo y luego voy reflexionando sobre mi propio proceso de escritura y voy aprendiendo. ¿Ya? Y no sé si alguien tiene alguna duda por el momento. Por ahora no hay consultas, profesores, recuerden, pueden hacer consultas por el chat o pueden levantar la mano para hacer la consulta directamente con José. Pero por ahora no hay consultas, José. Ya. Ah, no, ahí Ahí hay levantó la mano una. el profesor Felipe Carrión. Don Felipe, por favor.
Voy a prender mi cámara. Josefa, muchas gracias por la presentación, nos queda bastante claro. La consulta que te hago en relación a nuestra carrera del Instituto de Artes Visuales, si acaso existe alguna manera similar para que los estudiantes puedan escribir sus tesis, o sea, ¿corre exactamente lo mismo o hay algunos matices? Porque igual es un tema esto de la escritura en artes visuales, por las temáticas que se toman. Entonces, yo sé que esto es como una línea transversal común, digamos, que es lo que se suele utilizar, digamos. Pero mi duda es con respecto a cómo darle apoyo a los estudiantes a la hora de escribir y ordenar sus ideas desde las artes visuales. Ya. Acá en este caso yo creo que es transversal a todas las áreas el modelamiento. Ya, yo no sé en artes visuales si trabajan con ensayo, con monografía, ¿con qué trabajan? Mira, nosotros trabajamos, o sea, en particular en seminario de grado, ¿cierto? El texto, que sigue la misma línea, diría que tú lo que has presentado, pero también trabajan una obra Ya, real, práctica, análisis. o sea, proyecto, digamos, hacen su obra y en función de su obra trabajan el texto. Es paralelo, o sea, a medida que práctica y obra, digamos, la relación entre la práctica y la obra. Ese es como una especie de movimiento. Ya. Digo por la dificultad que tienen los estudiantes para poder plasmar sus ideas, que muchas veces van más rápido de la cabeza que en la parte de escritura, que les cuesta en la redacción. Claro, ahí yo creo que hay que modelarlos. Por ejemplo, elegir tesis que ya estén bien hechas, que tengan la misma estructura, porque puede que de repente no haya la misma estructura. La idea es que sigan la misma línea, la misma estructura, que ahí vamos adelante, voy a mostrar un poquito cómo deberían ser las estructuras, y ir modelando, presentarle a los estudiantes primero, que lean una tesis, ya breve, hay tesinas de 30 páginas, que las lean. Y ahí mismo uno puede ir analizando y extrayendo de ahí mismo cuáles son las características, ¿ya? Y uno como docente ir modelándolo, ir hablando, tomándose 2 minutos, 5 minutos con cada estudiante, o en el seminario de grado, un poquito más, ir conversando, ir corrigiéndolo. Yo aprendí así, con mucha corrección. Mi profesor nos hizo un modelamiento, yo al principio me enojaba porque me corregía todo, y decía, mi ego ahí me enojaba, porque me corregía mucho. Pero gracias a eso aprendí a escribir. Ya el modelamiento que él me dio, objetivo general, objetivo específico. Así va la introducción. Esto tiene que ir, este es el marco teórico. Ya el modelamiento, ir presentando. Me acuerdo que él hizo un PPT con toda la tesis, cómo tenía que estar organizada. Ya, toda la estructura. Y luego nos iba revisando y nos iba corrigiendo, iba conversando con cada uno. Corrección, corrección. Después se la entregamos, vuelta a corregir, se la entregamos, vuelta a corregir. Pero los resultados fueron muy buenos porque tuvo casi puro 7. O sea, el resultado al final se vio en el producto final. En el proceso no hubo muchos 7, pero el resultado y el producto final fueron casi puro 7. Entonces fue todo un proceso de modelamiento. Que ahora al final les voy a mostrar un poquito la estructura, pero no sé si le respondí a la pregunta. Sí, no, me queda claro la idea, por lo menos de las correcciones constantes, digamos. Eso. Muchas gracias. Ya. Gracias. Acá les hice un... Perdón, ¿Cómo? José, en honor al tiempo, que pasáramos las preguntas en honor al tiempo porque nos quedó poco tiempo para terminar. Ya. Ok. ¿Cuánto nos queda? Perdón. Nos queda alrededor de 20 minutos. Ah, ya. Alcanzamos súper. Ya. Bueno, acá hice una tablita de resumen con las fases. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos acceso al conocimiento, leer el mundo. Ya tenemos leer el mundo. Producto de elaboración de notas. O sea, acá están divididos por las estrategias cognitivas y la estrategia metacognitiva, es decir, el conocimiento y mi proceso de reflexión sobre mi escritura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estrategia cognitiva, buscar ideas. Todo lo que tiene que ver con activar el conocimiento tiene que ver con todo mi conocimiento acumulado hasta el momento. Ya comienzo a relacionar. Yo siempre digo a los estudiantes en general, relacionen esto con esto. ¿Cómo se relacionan, cierto? ¿Qué sé sobre el ensayo? ¿Qué recuerdo sobre el ensayo? La estructura, sobre el tema, cómo relaciono. Está todo, al final, un tema está todo relacionado. Lo puedo ver desde una perspectiva sociológica, antropológica, del arte, por ejemplo. También a mí me gusta mucho relacionar el arte con la literatura, porque se relaciona, o con el cine.
ya ir haciendo relaciones, porque de repente ven todo por separado, sino que todo está relacionado de alguna manera. Entonces ahí comienzo a activar mis conocimientos, ¿ya? Identificar el público, cuál es la intención, los planes, los modelos, ¿ya? Hacer inferencia y de estrategias metacognitivas, ¿cuál es mi proceso de escritura? Los factores ambientales, también cuánto tiempo le dedico, pierdo mucho tiempo, me doy muchas vueltas. Por ejemplo, hay personas que les cuesta mucho comenzar y empiezan a aplazar, 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 aplazar hasta que ya ven que les queda un día, comienzan a escribir. O horas, comienzan a escribir. Ya por un proceso de presión. Entonces ahí cada uno se va conociendo también. Ya va viendo cómo uno trabaja. Después, planificar, leer para saber. ¿Ya? Producto ahí trabajamos con esquemas, resúmenes, mapas conceptuales. También es importante enseñar a hacerlo. Si no saben, acá, bueno, ahí vamos a hablar bien al final, pero de repente no manejan bien cómo jerarquizar la información. Y si yo la jerarquizo bien, comienzo desde la idea principal y voy sacando los temas, voy sacando la idea secundaria, ¿ya? Voy estructurando el trabajo, pero desde otra perspectiva más piramidal, ¿ya? Estrategia metacognitiva, diseñar el plan. Entonces ahí selecciono estrategias personales, ¿ya? ¿Cuánto tiempo lo voy a dedicar? ¿Cómo va funcionando mi plan? Por ejemplo, me divido en días, ¿ya? ¿Voy cumpliendo o no voy cumpliendo? Ya tengo que revisar, corregir, verificar. Hay personas que escriben, 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 escriben y después no quieren revisar. Les da como miedo revisar su trabajo, ¿ya? Por la misma autocrítica, no sé. Si podemos avanzar, por favor. Claudia, gracias. Edición, leer para publicar. ¿Ya? Entonces acá yo estoy preparando el texto para difundirlo. Lo adecuo, como le decía adelante, para, ¿para qué lo voy a publicar? ¿En qué? ¿En una revista? ¿Lo voy a enviar al profesor? ¿Qué voy a hacer? ¿Ya? ¿Cuál es la intención, el propósito? Siempre el propósito está latente ahí. Ya entonces organizo el tipo de letra, el tamaño, la puntuación. La puntuación es súper importante. A mí siempre me preguntan, ¿cómo se usa el punto y coma? Ya uno va aprendiendo en el mismo proceso de escritura, utilizar el punto y coma, las rayas, los paréntesis, ir variando entre las comas cuando son oraciones explicativas. Todo eso hay que ir usándolo para que el texto, uno, es importante la economía lingüística. No decir lo mismo tantas veces y llenar y llenar. Economía lingüística también, utilizar todos los signos ortográficos, por algo están. Aprender a utilizarlo, ¿ya? Y reflexionar sobre cómo transmitir fidedignamente la intención formulada al inicio en el nuevo marco de difusión. ¿Ya? Entonces, tiene que ser información verídica. Ya yo tengo que ir cuestionándome también, ¿realmente estoy cumpliendo mi propósito? Si yo leo, tengo que siempre pensar desde afuera. Yo no sé nada sobre el tema. Cuando leo este texto, ¿lo entiendo o no lo entiendo? ¿Me queda lo bastante claro o no? ¿Ya? Y presentación oral, leer para enseñar. Esto es optativo. Si uno quiere, pasa de lo escrito al oral, pero sí son habilidades complejas que uno va trabajando. Pasar de la lectura a la escritura, a la oralidad, uno está trabajando con todos los niveles. Entonces, son distintas estrategias. Acá al final, síntesis. Ahora sintetizo mi trabajo. Ya las ideas principales. En un PPT, solo las ideas principales para ellos poder ir explicándolas. ¿Ya? ¿Qué estrategia? Buscar distintas estrategias para transmitir la información oralmente, adecuación del registro, del contexto, etc. También es importante, perdón, desarrollar las reglas mnemotécnicas, cómo me voy acordando yo de lo que tengo que ir diciendo, memoria. Entonces, ahora les hice como una especie de síntesis sobre algunos textos y con su estructura, ¿ya? Entonces, enseñamos la estructura de cada texto. ¿Qué tipo de texto voy a evaluar? Voy a evaluar el informe académico, una monografía, y aquí hay una síntesis que después se los podemos enviar con las estructuras de cada texto. Acá tenemos el informe, que tenemos una introducción breve, se explica el tema, su relevancia, límites de lo indagado, las fuentes, instrumentos, y luego en el cuerpo ya vamos a observar las observaciones que constituyen la indagación en sí misma, descripción de su elemento, el comportamiento, profundizamos sobre el tema, ¿cierto? Y la conclusión, una síntesis de todos los datos desarrollados. Ese es el informe académico, que es como se podría decir el texto más básico. ¿Ya? Luego tenemos la monografía. En la introducción presentamos el tema, contextualizamos la relevancia, la pertinencia, ¿ya? En el desarrollo exponemos, argumentamos, presentamos datos, análisis, y ahí en la conclusión realizamos una síntesis de todo el trabajo realizado.
¿ya? Presentación de los resultados, las conclusiones, perspectiva del autor, proyecciones. Así ahí vamos viendo las diferencias, que aunque a veces pensamos que es lo mismo, tienen diferencia, ¿ya? Si pueden avanzar, por favor. El ensayo, ¿ya? Bueno, ahí vamos viendo también, primero hay que cuestionarse, propósito comunicativo es distinto, el informe académico es positivo, ¿ya? Y ahí podemos utilizar distintas estructuras, explicativo, argumentativa, pero siempre desde el objetivo, desde la objetividad, perdón. En el ensayo ya tenemos subjetividad, ahí vamos hablando de nuestra opinión. El título puede ser distinto, porque ya tiene que ver con lo que yo quiero persuadir, ¿cierto? Entonces, introducciones ponemos el problema, la temática y nuestra postura. Cuerpo, argumento, respaldo, ¿cierto? Al final, en la conclusión, bueno, también podemos poner contraargumentos, ahí depende de lo que uno va monitoreando y va modelando qué es lo que quiere, ¿ya? Por ejemplo, yo siempre digo argumento, respaldo, ¿ya? Pero uno puede ir, también puede poner contraargumentos si quiere. Ya en las conclusiones se reformula la tesis, ya síntesis, reflexiones, soluciones, proyecciones. Y ya después viene algo más objetivo, el artículo del paper, ya título, la idea central de la investigación y las variables. Ya a mí me gusta poner el objetivo general en el título, ya casi siempre título, objetivo general, porque así se relaciona directamente. En el resumen, hacerlo al final, porque ya es la síntesis de todo lo que yo encontré en mi investigación. Introducción, describo el problema, en el cual se basa la investigación, su relevancia, metodología. Ya, por ejemplo, en el ensayo no es necesario poner introducción, cuerpo, conclusión, pero en el paper, claro, ahí hay que ir demarcando, delimitando la introducción 1.1, y luego si se va subdividiendo en 1.1.1, 1.1.2, también en el índice, eso me va estructurando la información, me la va organizando. Cuando yo hago el índice, también me va sirviendo como esquema, ¿ya? 1.1.2, 1.1.3, ya voy organizando, sobre todo las tesis que son muy grandes, ¿ya? Muy amplia. En la introducción describo el problema central en el cual baso mi investigación, su relevancia, la metodología y el proceso, cuáles son los criterios que yo utilicé para llevar a cabo la investigación. Seré bien específico, bien explícito en la parte de la metodología, bien cauteloso. Después los resultados. ¿Ya? ¿Cuáles son los resultados que yo extraje de mi pesquisa? Ya, obviamente acá tengo que ir delimitando si una investigación cualitativa, cuantitativa o mixta, y desde ahí parto, ¿ya? El objetivo, de marcar el objetivo general, lo específico, ¿cierto? Y después la discusión, la interpretación y reflexión de los resultados, las proyecciones y limitaciones. Tesis. Y acá tenemos ya la estructura de una tesis, ¿ya? La introducción presentó el tema, el aporte del trabajo realizado, antecedentes, marco teórico, marco de referencia, bueno, y cada uno lo llama como uno prefiera. A mí me gusta más marco teórico. Entonces, 1, introducción, 2, marco teórico, voy desarrollando todos los antecedentes, dando un límite de páginas también, y ahí en la introducción a mí también me gusta poner los objetivos, hay gente que no, pero también se pueden poner la introducción, los objetivos generales y los específicos, ¿ya? El método, cuáles son los procedimientos que utilicé, los resultados ya de manera clara, objetiva, ordenar los resultados obtenidos. Discusión. ¿Cuáles son las relaciones entre los resultados si hacemos una investigación mixta? ¿Ya? De los resultados cuantitativos con las variables. ¿Qué relaciones se hacen con lo cualitativo? ¿Ya? Y conclusión. ¿Cuáles son los principales hallazgos obtenidos? En conclusión acá también uno puede enumerar conclusión 1, 2, 3, va por párrafo. ¿Ya? Esas son las grandes, o sea, yo traté de sintetizar la estructura de los textos que uno utiliza mayormente en el ámbito académico. Yo acá puse algunos ejemplos de instrumentos que a mí me han servido para evaluar. Ya no hice rúbricas, bueno, yo trabajo harto con rúbricas, pero las rúbricas y creo que son muy complejas. Las rúbricas son muy, muy complejas. De hacer bien una rúbrica es difícil, por lo tanto, de repente uno se entrampa en las rúbricas. Entonces, le hice caso a mi profesora y me dijo que trabajara con pauta de evaluación. Me dijo, son más fáciles. Y en realidad, para trabajar, para evaluar uno cuando tiene tanto trabajo, es más rápido y es bien específico porque las indicaciones mismas las puedo ir utilizando en el instrumento. Por ejemplo, acá vemos que les pedí algunos elementos fundamentales de análisis crítico del discurso.
se les pedía léxico, estructura sintáctica, metáfora, eufemismo, ya ideología, valor, argumento, y luego en la introducción iba pauteando bien qué es lo que yo quería, qué les estaba solicitando para el momento de evaluarlo, pasarles la pauta con con toda la evaluación y la retroalimentación. Entonces, específicamente les pedía 4 o 8 líneas, datos del autor, contexto histórico, ¿ya? En el desarrollo, en el primer párrafo, por ejemplo, la postura, argumento, segundo y tercer párrafo, argumento con un respaldo, cita en formato APA. ¿Ya? Entonces ahí también les pedíamos APA, tenía que ser sí o sí APA. Yo trabajo principalmente con MLA, pero acá el APA es lo más universal, ¿ya? Y después reafirmación de la tesis, se responde a la pregunta. Por lo tanto, si alguien me llega con queja, ahí estaba la pauta. Y ahí también, ahí me ahorro también las indicaciones, lo mismo. Tengo las indicaciones y tengo lo que les estoy evaluando. Es como un ejemplo nomás, ¿ya? Y acá es otro ejemplo de un informe académico. Entonces, en el informe académico, perdón, seguimos con el mismo, el formato, ¿ya? Entonces también se le evalúa formato porque, como decíamos, los estudiantes muchas veces no vienen preparados con el formato, sino que aprenden en la misma universidad. Entonces, para ir guiándolo en el proceso, e ir dándole las pautas del formato, ¿ya? Terminó Roman 12, interlínea 1,5, sobre todo para los que se quieren ir acercando al área ya académica, de publicaciones, de revistas, ir trabajando con el formato APA en general. Ya portada, número de página, referencia bibliográfica, título en negrita, ya los subtítulos, la referencia bibliográfica en formato APA. Muchas veces confunden el APA con la cita nomás, o con la referencia y ponen el texto en el paréntesis, ¿ya? Entonces son cosas que uno tiene que ir puliendo. Coherencia y cohesión, la progresión temática, correferencia, conectores, ya yo no lo dejo repetir una palabra más de 3 veces, más de 2, 3 veces para que se acostumbren, para que vayan ampliando su vocabulario, tienen que empezar a adquirir vocabulario, por lo tanto no pueden repetir y tienen que buscar cómo no repetir una palabra, buscar sinónimos, buscar hipónimo, hiperónimo, ahí se las tendrán que arreglar de alguna manera, pero tienen que hacerlo. Y a la estructura, responde a la estructura, introducción, desarrollo, conclusión, responde a lo que le estoy pidiendo yo, el informe académico, al ensayo. Y por último, la ortografía, ya que la ortografía también, a mí me ha costado hacer el trabajo de ortografía, sobre todo con las tildes, porque las tildes son difíciles de entender las reglas gramaticales y después llevarla a cabo es pura práctica, práctica hasta que ya finalmente algunos estudiantes terminaron corrigiendo hasta algunos profesores, entonces quedaron así, o sea, mucha ortografía, porque igual es importante que sepan ocuparla. Josefa, ¿Sí? Dígame. me quedan 5 minutos. Quisiera Sí. preguntar al profesor si tiene alguna consulta, que quisieran plantear algo o pedir algún consejo, como hizo el director anteriormente. Aprovechando que tenemos este relator aquí, abrir la puerta a las preguntas. Ya, miren, la síntesis, en realidad, ya estamos listos. ¿Cómo podría mejorar entonces la escritura académica de mi estudiante? No sé si ya dado la charla, el momento de reflexión ahora, viendo desde el inicio las preguntas, el objetivo general. Ahora, la síntesis es, ¿cómo podría yo mejorar la escritura académica? ¿He aprendido de alguna manera o no? ¿No estoy conforme? ¿Me abrió un poco más posibilidades? No sé qué piensan. Don Fernando Verdugo, de la mano levantada, estimada. Sí, hola Josefa, ¿cómo estás? Hola. Yo soy Bien, de doctor. Talca y hago clase en pedagogía en inglés, pero tiene mucho sentido lo que tú has señalado con respecto a la estructura que nosotros le damos a la tesis. Cuando yo creo que es la parte más difícil para los estudiantes cuando llega el momento de la tesis, porque tienen que poner en, ¿cómo se llama?, en conjunto muchos elementos para poder lograr todo lo que tú fuiste señalando en tu presentación. Y si tú me preguntas cómo se podría mejorar la escritura, yo creo que tiene que ver con, uno, la práctica desde el principio, es decir, ensayo, error desde los primeros años, y luego el input, que tiene que ver con la lectura que nosotros les vamos proponiendo a nuestros estudiantes para que puedan ellos de a poco ir avanzando en estos niveles de comprensión, porque uno de los problemas que tienen
Primero en la comprensión para luego poder terminar con un producto final escrito. Y por último, creo que también se les puede dar una estructura, o sea, hay que darle una estructura, hay que hacer como decimos en inglés, brainstorming, de todos estos elementos que existen. Porque también ¿cómo se llama? No sé, la tentación es como copiar y pegar. Y eso, el parafraseo y evitar también que exista el plagio, es como labor de nosotros. Lo que tú decías que había que dar sinónimo, antónimo, hipónimo, etcétera. Entonces, creo yo que todo eso forma como el cuerpo de lo que tendríamos que hacer nosotros como profesores para que ellos finalmente lleguen a este buen resultado. Eso. Muchas gracias. Josefa, el comentario en el chat que dice la profesora Camila Matamal, disculpe, estoy agradecido de la instancia, estoy trabajando con estudiantes en el marco de un proyecto de innovación científica y esto me motiva a seguir los pasos propuestos para redactar sus propios artículos. Ay, qué excelente, vale, mucho, me alegro, de verdad, porque esa es la idea que nos sirva, porque sí, efectivamente los estudiantes vienen dependiendo del colegio, y ahí se crea otra problemática, de qué colegio vienen, si les enseñaron o no a escribir, ya le enseñaron con referencia, le enseñaron APA o no, entonces al final llegan a la universidad primer año a nivelarlos. Y como hay que nivelarlos, claro, es más trabajo para el docente, entonces esta es una de las posibles soluciones, que vayan modelando, creando los PPT, no sé si puede seguir bajando en eso. Entonces ahí les propongo una síntesis, ejemplificar contextos del mismo género, es decir, darle bibliografía obligatoria, contexto del mismo género, darles tesis, si por ejemplo marcadores del discurso, ya tuve que leer como 5 tesis de lo mismo, ya para ir viendo la estructura, identificando la estructura yo misma, generar el proceso de escritura, generar estos pasos, ya hacerlo explícito, ir trabajando con ellos, utilizar instrumentos objetivos donde yo le demarque todo lo que les estoy pidiendo, todo lo que le estoy solicitando, porque ahí también los va a ayudar a estructurarlo y retroalimentar, modelar para cuando llegue la entrega al producto final, no sean devastadores los resultados, sino que sean lo mejor posible. Entonces, no sé si ustedes tienen más estrategia y para ya ir cerrando, qué piensan, si les sirvió o no. Me gustaría escucharlas también. Profesor, si alguien quiere levantar la mano o escribir, también su opinión va a ser considerada. Una consulta, ¿esto se podría hacer también para los estudiantes? ¿Extensivo? Podríamos ver la posibilidad, Felipe. Sería buenísimo, ¿ah? Sobre todo el tema de la escritura en primera persona, en tercera persona, mostrar ejemplos. Así como bien sintético, pero creo que igual puede ser una buena idea. Muchas gracias. Gracias a ti, Felipe. Pablo Müller Gracias. pone, muchas gracias por los tips súper útiles para trabajar con los estudiantes, sobre todo para lo que hacemos el primer año, dice, para lo que hacemos el primer año, disculpa. Sí, bueno, a mí me ha tocado preguntarles cuál es la primera persona gramatical y no saben. La segunda, no saben. Y le digo, piensen en inglés. Y ahí se acuerdan. Son cosas que se olvidan de repente. ¿Ya? Viviana Vergara pone, otra estrategia, que lean en voz alta su texto. Muchas veces ahí encuentran sus propios errores. Claro, también, que vayan leyendo y también se pueden ir retroalimentando con otros compañeros y compañeras. También es bueno que alguien me lea mi trabajo y me dé retroalimentación, no solamente el profesor, sino que también un compañero. ¿Ya? También es bueno ir trabajando así. Muchas gracias, Viviana. Gracias, profesores. Gracias, Josefa. Me gustaría, Claudia, si puede dejar de compartir. Para pedir a los profesores, por favor, que se pueden prender sus cámaras para hacer una foto grupal, si les parece que es posible, con la relatora. Qué bueno verlos a todos, qué bueno ver la imagen de todos. Voy a sacar una fotografía, así que 1, 2, 3. Gracias a todos por su participación. Gracias, Josefa, por estar con nosotros, por acompañarnos. Les recuerdo que está la encuesta de satisfacción, por favor, en el chat para que la respondan. Súper importante para mejorar nuestros procesos de aseguramiento de la calidad también como centro de innovación. Agradezco su tiempo, su espacio, agradezco a la relatora.
Que estén muy bien y nos vemos en una segunda instancia. Saludos a todos. Muchas gracias por muchas la gracias. invitación. Gracias a todos por venir. Espero que Chao, les que estén sirva. bien. Un gran saludo. Cuídense mucho. Nos vemos. Sí, Chao. chao, Muchas muchas gracias. 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 Chao, chao.